¿Sabías que durante más de 2 milenios, uno de los diagnósticos más comunes para las mujeres fue la histeria? Hoy, esta palabra nos suena como algo anticuado, casi una broma, pero la realidad es que este supuesto trastorno afectó la vida de millones de mujeres y reflejó los prejuicios de cada época. Lo más sorprendente es que la histeria nunca fue una enfermedad real, sino una etiqueta cultural que se usó para explicar todo aquello que la ciencia no entendía sobre el cuerpo y la mente femenina. En este vídeo vamos a hacer un viaje fascinante a través de la historia de la histeria, desde sus orígenes en la antigua Grecia, con la teoría del útero errante, pasando por las interpretaciones místicas de la Edad Media hasta su auge en la época victoriana y su eventual desaparición de los manuales médicos. Presta atención, porque esta historia revela mucho más que simples errores médicos. Habla de cómo la sociedad ha visto a las mujeres a lo largo de los siglos. Todo comienza en la antigua Grecia, alrededor del siglo V a.C. El famoso médico Hipócrates, considerado el padre de la medicina, propuso una idea que hoy nos parecería increíble: la teoría del útero móvil. Según él, el útero de una mujer no era un órgano fijo, sino que podía moverse libremente por su cuerpo, como si tuviera vida propia. Si una mujer sufría de ansiedad, desmayo, cambios de humor o falta de aire, la explicación era sencilla: su útero se había desplazado hacia arriba, presionando otros órganos. Este concepto del útero viajero puede sonar absurdo, pero en su contexto era un intento de dar una explicación física a síntomas reales. En una época sin conocimientos de neurología, endocrinología o psicología, esta teoría parecía lógica, y los tratamientos eran igual de peculiares. Para convencer al útero de que volviera a su sitio, los médicos recomendaban cosas como hacer que la mujer inhalara perfumes agradables por la nariz para atraerlo hacia abajo, o aplicar olores fétidos cerca de la zona pélvica para ahuyentarlo hacia su lugar. También se recomendaba el matrimonio y la maternidad como una cura, ya que se creía que un útero inactivo o solitario era más propenso a inquietarse y vagar por el cuerpo. Con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, la visión del mundo cambió por completo, y con ella la interpretación de la histeria. La ciencia clásica fue reemplazada en muchos lugares por explicaciones religiosas y sobrenaturales. Los síntomas que antes se atribuían al útero errante ahora podían ser interpretados como signos de posesión demoníaca, brujería o una prueba de fe. Una mujer que sufría convulsiones, episodios de llanto intenso o comportamientos considerados extraños corría el riesgo de ser vista no como una paciente, sino como una pecadora o una víctima de fuerzas malignas. Aunque en algunos círculos médicos se mantuvo la idea de la histeria como una enfermedad física, esta se mezcló cada vez más con conceptos morales. Se asociaba a la desobediencia, la lujuria o la falta de devoción. Para muchas mujeres, un problema de salud real, como un ataque de ansiedad o un dolor crónico, podía convertirse en un estigma social y espiritual que amenazaba su reputación y hasta su vida. Llegamos al Renacimiento, una época de redescubrimiento de la ciencia y el arte clásicos. El interés por la anatomía humana resurgió con fuerza, y figuras como Leonardo da Vinci realizaron disecciones para entender mejor el cuerpo. Esto ayudó a descartar la idea del útero errante, ya que se comprobó que estaba firmemente anclado en su lugar. Sin embargo, el concepto de histeria no desapareció, simplemente se transformó. Ahora, la causa ya no era un órgano viajero, sino un desequilibrio de los humores del cuerpo o una debilidad inherente a la naturaleza femenina. Aunque la explicación se volvió más científica para la época, el resultado fue el mismo. Si una mujer mostraba demasiada inteligencia, pasión, tristeza o cualquier comportamiento que se saliera del rol sumiso y doméstico que se esperaba de ella, se le podía diagnosticar histeria. La enfermedad se convirtió en una herramienta para reforzar las normas sociales, pero el verdadero apogeo de la histeria llegó en los siglos XVIII y XIX, especialmente en la época victoriana. Se convirtió en el diagnóstico de moda en Europa y Estados Unidos, sobre todo entre mujeres de clase media y alta. La lista de síntomas era tan larga y vaga que casi cualquier cosa podía ser considerada histeria: insomnio, nerviosismo, irritabilidad, pérdida de apetito, exceso de energía,
falta de deseo sexual, demasiado deseo sexual, tristeza, aburrimiento, rebeldía. Prácticamente cualquier malestar físico o emocional que una mujer experimentara podía acabar en este cajón desastre. ¿Por qué se volvió tan común? En parte, porque la medicina todavía no sabía explicar muchísimas enfermedades, condiciones que hoy conocemos bien, como la epilepsia, la depresión, los trastornos de ansiedad, las migrañas crónicas o los desequilibrios hormonales, eran un misterio. La histeria era la etiqueta perfecta para todo lo que no se entendía. Además, reflejaba la visión de la mujer victoriana, un ser frágil, emocional y delicado, cuyo cuerpo y mente eran propensos al desorden. Los tratamientos de esta época son un claro reflejo de la mezcla de desconocimiento médico y prejuicios sociales. Se recomendaban curas de reposo absoluto, donde las mujeres debían pasar semanas en cama sin leer ni recibir visitas para no excitar su sistema nervioso. También eran populares las duchas de agua helada, la electroterapia o los masajes pélvicos terapéuticos realizados por médicos. Desde nuestra perspectiva, muchos de estos remedios eran ineficaces en el mejor de los casos y profundamente problemáticos en el peor, pero en su momento se consideraban tratamientos de vanguardia. A finales del siglo XIX, la historia de la histeria dio un giro fundamental gracias a un médico vienés que cambiaría la forma de entender la mente humana. Junto a otros pioneros como John Martin Charcot, Freud empezó a proponer una idea revolucionaria en la histeria. No era un problema del útero ni del cuerpo, sino de la mente. Sugirió que los síntomas físicos, como la parálisis o las convulsiones histéricas, eran en realidad la manifestación de traumas psicológicos, emociones reprimidas y conflictos internos inconscientes. Aunque hoy en día muchas de las teorías de Freud han sido cuestionadas y superadas, su contribución fue crucial. Por primera vez, se empezó a tomar en serio el sufrimiento psicológico de las mujeres. Freud ayudó a desplazar el foco del cuerpo a la mente, abriendo la puerta a lo que hoy conocemos como psicoterapia y salud mental. Aseguraba que, en lugar de masajes o duchas frías, lo que estas pacientes necesitaban era hablar, explorar sus recuerdos y dar voz a su dolor reprimido. Este nuevo enfoque no fue del todo beneficioso para las mujeres, ya que en muchas ocasiones supuso la reclusión de mujeres que se apartaban de la norma en los terribles manicomios de la época. Ya sabemos que, con mucha frecuencia, el patriarcado ha tratado a las mujeres como mentalmente débiles para mantenerlas subordinadas. Con la llegada del siglo XX, la ciencia médica avanzó a pasos agigantados. El desarrollo de la neurología moderna, la psiquiatría científica y la psicología clínica permitió empezar a desenredar el enorme nudo que era la histeria. Los médicos comenzaron a identificar y nombrar las enfermedades que antes se escondían bajo esa etiqueta. Lo que antes era histeria, ahora podía diagnosticarse correctamente como un trastorno de ansiedad, un trastorno conversivo, una depresión clínica, crisis no epilépticas, fibromialgia y muchas otras condiciones específicas, cada una con su propia causa y tratamiento. Gracias a estos avances y a la publicación de manuales diagnósticos cada vez más rigurosos como el DSM, el término histeria fue perdiendo terreno en la literatura médica. Finalmente, en las últimas décadas del siglo XX, fue eliminado por completo como diagnóstico oficial. Hoy se considera un concepto obsoleto y un ejemplo perfecto de cómo los prejuicios culturales y de género pueden disfrazarse de ciencia durante siglos. Entonces, ¿qué nos enseña la larga y extraña historia de la histeria? Nos enseña que lo que llamamos enfermedad no siempre es puramente biológico, sino que también está moldeado por la cultura, la sociedad y el conocimiento de una época. La histeria femenina nunca fue una enfermedad única, sino una etiqueta que se aplicó a todo tipo de experiencias, síntomas emocionales, dolencias físicas que no se entendían las consecuencias del estrés y el abuso, y sobre todo la frustración, y la falta de autonomía de las mujeres en sociedades que limitaban sus vidas. Mirar atrás nos permite ver no solo cómo ha evolucionado la medicina, sino también cómo ha cambiado nuestra forma de entender el cuerpo, la mente y la igualdad. Es un recordatorio poderoso de la importancia de escuchar a los pacientes con respeto, de cuestionar las explicaciones demasiado simples y de seguir investigando
para no convertir de nuevo el desconocimiento en un diagnóstico. Espero que este recorrido te haya parecido interesante, porque la historia de la medicina está llena de relatos fascinantes que nos dicen mucho sobre cómo el patriarcado ha tratado y considerado a las mujeres. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos. Y déjame en los comentarios tu opinión sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo.